Bien, decíamos entonces de las características de los distintos tratamientos, ¿sí? El solubilizado, entonces, que se hace sobre las aleaciones de aluminio y similares, ¿no es cierto?, los metales similares como el magnesio, ¿no es cierto?, pueden ser más o menos las mismas características del tratamiento térmico. Se consigue lo que se denomina las estructuras de solución sólida sobresaturada mediante el enfriamiento rápido en agua, ¿no es cierto?, en agua fría, con buena circulación. Tiene que ser, digamos, una vez que se ha producido el calentamiento y hay que pasarla al enfriamiento, este pasaje debe ser inmediato, porque así como recibe el calor y es gran conductor, inmediatamente comienza a descender la temperatura. Entonces, al descender la temperatura, lógicamente vamos a perder esa solución sólida sobresaturada, que decíamos que corresponde a la difusión de todos los elementos de aleación en la masa del aluminio, y a su vez, al enfriarla bruscamente, se va a mantener esa relación, digamos, de homogeneidad en toda la masa, ¿no? Ahora, esa estructura es una estructura que tiene totalmente distinto comportamiento como lo hacíamos en el temple, en el acero. En el temple, según el contenido de carbono o de otros elementos, ¿cierto?, se aumentaba al máximo, ¿no es cierto?, la posibilidad de la resistencia. En cambio, en estas aleaciones no ferrosas, y en particular el aluminio, esta estructura es blanda. Es tan blanda, ¿no es cierto?, que nosotros podemos, digamos, trabajar, ¿no es cierto?, sobre ella, como que adquiere un estado plástico, ¿no es cierto?, a temperatura ambiente. Entonces, de ahí vamos a observar, digamos, esa característica, ¿sí? Luego, ¿no es cierto?, tenemos el tratamiento de envejecimiento. El tratamiento de envejecimiento, ¿no es cierto?, se efectúa luego de esta consideración de la solución sólida sobresaturada. ¿Por qué? Esta solución, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo, digamos, las propiedades, las características de ser blanda, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se considera que esta es mejor dicho, una estructura inestable. O sea, acá le vamos a agregar que la solución sólida sobresaturada es inestable. Lo que significa que si nosotros queremos incrementar la resistencia a partir de esta condición, que es lógica y de forma adecuada de tratamiento, vamos a efectuar lo que se llama un envejecimiento. Y en ese envejecimiento va a ocurrir, digamos, la transformación de la estructura inestable a una estructura estable, que es la que nosotros buscamos cuando queremos, lógicamente, esa condición. El envejecimiento es la precipitación de los elementos de aleación en los contornos de grano. Y esa alteración, ¿no es cierto?, que sufre en esta condición de las 4S, es lo que va a permitir el aumento de resistencia, el aumento de la dureza del material. Entonces acá es precipitado. Precipitado de los elementos de aleación. Este precipitado se puede lograr a través del tiempo, es decir, en forma natural, y este tiempo puede tratarse de semanas, ¿no es cierto?, según la característica de la aleación.
Es decir, yo logro la solución sólida sobresaturada, me olvido de la pieza, la dejo a un costado, digamos, del taller o de la industria de que se trate, ¿no es cierto? Y esta pieza va a ir precipitando los elementos en el tiempo y va a llegar un momento que vamos a tener la dureza, ¿no es cierto?, correspondiente a la aleación. Ahora, si nosotros tenemos una producción evolucionada, digamos, o que tenga algún compromiso, ¿no es cierto?, en la fabricación, el envejecimiento se puede hacer artificialmente. Artificialmente, es decir, yo acelero el proceso de precipitado mediante un calentamiento, ¿no es cierto? Ese calentamiento, ¿no es cierto?, puede tener una determinada temperatura, según la aleación, puede ser 200 grados, incluso puede tener una temperatura mucho más baja, digamos 140, 160 grados. Eso va a depender del tipo de aleación, ¿no es cierto?, y el requerimiento del precipitado que yo quiero lograr. Entonces, cuando yo logro efectuar este envejecimiento, obtengo la obtención de la resistencia mecánica que busco lograr en esa aleación. Y lógicamente es una estructura estable. Es una estructura estable. Bien, se ha comprendido, ¿verdad? Bien, a continuación, entonces... Bueno, profe, una pregunta. Sí. El subilizado entonces siempre en un estado temporal. Exacto. Es una estructura inestable, ¿no es cierto?, que con el tiempo, puede ser naturalmente, va perdiendo ese estado, porque los elementos de aleación, ¿no es cierto?, se van a ir precipitando, y de ese modo, lógicamente, va a perder, ¿no es cierto?, ese estado de solubilidad en el tiempo, y lógicamente va a ir como rigidizándose, ¿no es cierto?, la estructura, aumentando paulatinamente la dureza. Ahora, ese mismo Podemos considerar que el subilizado y el envejecimiento serían parte del mismo proceso. podríamos decir que sí, porque si yo quiero obtener una resistencia determinada del material, ¿no es cierto?, voy a utilizar justamente esa condición para que, llegada a una estructura estable, tengamos la resistencia que buscamos sobre la pieza. Ahora, si yo lo dejo, ¿no es cierto?, una vez que he hecho el tratamiento de solubilidad, lo dejo, ¿cierto?, o pretendo, por ejemplo, modificar alguna pieza, digamos, por su deformación, ¿no es cierto? Si yo le aplico, por ejemplo, una prensa, o pues, por ejemplo, en el caso de remache, por ejemplo, ¿cierto? Yo aplico el remache, normalmente se puede utilizar en la aeronáutica, ¿cierto? Yo voy a lograr que esa presión que yo aplico, ¿no es cierto?, logre el sellado o la unión de las partes que quiero remachar, ¿no es cierto? Y una vez que termino ese proceso, ¿no es cierto?, listo, la pieza con el tiempo, ¿no es cierto?, va a adquirir, ¿no es cierto?, la resistencia de la unión que busco, ¿no? Ese sería el concepto, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando yo he logrado una determinada pieza, ¿no es cierto?, que por forja tengo que matrizarla, por ejemplo, ¿cierto? Y luego de eso la llevo a una prensa para calibrarla, por ejemplo, que tenga la correcta alineación, ¿cierto? Ese estado me favorece, me favorece. Con el tiempo, entonces, va a ir adquiriendo la resistencia adecuada. Y si yo necesito esa pieza con una respuesta de resistencia inmediata, hago, ¿no es cierto?, el precipitado artificial. Cuando tengo una línea El resultado es el mismo, ¿no?
O sea, el resultado se obtiene Sí, igual, sí, solamente el cambia la resultado va a ser velocidad. el mismo. Ujú. El resultado va a ser el mismo, porque la pieza, ¿no es cierto?, la aleación, busca el estado estable, es decir, que la condición de equilibrio a su composición química, digamos así, ¿no es cierto? Va a ser el mismo el resultado. Y también, lógicamente, hay que ver los costos, ¿no es cierto? Yo la dejo semana, no la necesito la pieza, va a ir recuperando tranquilamente la condición de estabilidad en forma natural sin que me cause ningún costo, digamos, en lo económico. Ahora, si yo tengo un proceso, los tiempos son muy importantes, entonces efectúo el tratamiento artificialmente. O sea, depende entonces de la condición de la aleación y lo que quiero lograr con ella. ¿Es una rúcula? ¿Cómo? Bien. Claro, no había dejado el micrófono abierto. Bien. Perfecto. Por ejemplo, yo tengo como experiencia que las cajas de dirección de aluminio, ¿no es cierto?, que posee, por ejemplo, los automóviles, normalmente son aleaciones de este tipo, ¿no es cierto? Es decir, son aleaciones que el elemento principal es del cobre y el magnesio, ¿no es cierto? Y tiene el proceso luego de fundida la pieza en una coquilla. La coquilla, para aquel que no conoce, vendría a ser un molde metálico, ¿cierto?, que está compuesto de varias partes, ¿cierto?, donde se van a fundir en una pieza. Lógicamente, estas piezas, como pueden ser un conducto de admisión, ¿no es cierto?, que pueden tener, digamos, para la alimentación de la mezcla de comburente, ¿no es cierto?, que va a tener el motor, por ejemplo, a explosión, ¿no es cierto? Los conductos se hacen, ¿no es cierto?, en un llamado nollo o alma, ¿no?, o ánima también, que tiene la forma de 4 dedos, ¿no es cierto? Es decir, que con esos nollos, ¿no es cierto?, que son de arena, previamente preparada, ¿no es cierto?, van a generar, digamos, los espacios, ¿no es cierto?, a través de los cuales van a ingresar los combustibles a la pieza, ¿no es cierto? Por ejemplo, una tapa de cilindro de automóvil más o menos sería algo así, ¿no es cierto? Digamos, más o menos dimensionalmente. Aquí tenemos las cuatro, esta tapa va a trabajar invertida sobre el block motor, ¿no es cierto? Y estas vendrían a ser las cámaras, ¿no es cierto?, de cada uno de los cilindros, ¿no? Y acá a los costados, de un lado tenemos los conductos de admisión y del otro lado los conductos de escape, que justamente son como 4 dedos, ¿no es cierto?, que ingresan hacia la cámara de combustión que va a generar esta tapa, y del otro lado para la salida de los gases de escape, ¿verdad? Bueno, esta tapa de cilindro entonces es de aluminio. Tenemos que considerar que la aleación de aluminio es una aleación de silicio y cobre, tiene muy buena resistencia, tanto mecánica como a su vez la resistencia a la corrosión, porque hay una cámara de agua que va a circular, ¿no es cierto?, el agua de refrigeración de esta tapa, porque esta tapa, ¿no es cierto?, tiene una temperatura límite, ¿no?, a partir de la cual, como habíamos visto en el diagrama, comienza a deformarse. Normalmente son aptas para trabajar hasta 400 grados aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, el agua mantiene el margen de temperatura adecuada. Entonces, esta tapa de aluminio se funde en esta posición en una conquilla de acero, es decir, está compuesta por diferentes fases. Tiene primero, en la parte inferior, una serie de
agujeros, digamos así, y postizos, ¿no es cierto? Porque a través de la tapa van a pasar las guías de válvulas, ¿no es cierto?, que lleva el motor, y a su vez agujeros, ¿no es cierto?, donde va a circular el agua y a su vez donde va a haber lubricación también, ¿no es cierto?, de esas varillas. Entonces, esta es una tapa muy compleja, ¿no es cierto? Entonces, justamente este sistema complementa, ¿no es cierto?, todas las condiciones que hacía necesario. Esta tapa no lleva tratamiento térmico, ¿sí?, pero sí lleva tratamiento los conductos de admisión que van aquí, ¿no es cierto? Y lógicamente tienen un procedimiento térmico adecuado según las características de la aleación que teníamos, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos estábamos refiriendo de los distintos tratamientos térmicos. En el caso de la caja de dirección, ¿no es cierto?, es la caja que conecta la varilla de dirección y donde va el sinfín, ¿no es cierto?, y la cremallera de la dirección, ¿cierto? Es así, es otro tipo de aleación, ¿cierto? Y esta tiene un tratamiento térmico. Un tratamiento térmico justamente de Pero ella solubilidad. es de aluminio, la cremallera de dirección es de aluminio. No, la cremallera es de acero, pero Ah, la caja es de aluminio. ah, La cremallera y el sinfín, ¿no es cierto?, es de acero. Es un estriado, ¿no es cierto?, que desplaza, digamos, los ejes de dirección, después, a través del volante, decíamos, ¿sí? Entonces, esa caja, ¿no es cierto?, es necesario que lleve un tratamiento térmico porque tiene que tener muy buena resistencia, porque es un cuerpo muy rígido, lo que va a dar origen al sistema de dirección, ¿no es cierto? Entonces, se le hace un solubilizado, una aleación de cobre y silicio que tiene esta aleación, se hace a 540 grados, ¿sí?, como experiencia, digo, del tratamiento. Entonces, tenemos el horno al lado de una cuba con agua, y esa agua está circulando de forma permanente y es refrigerada, ¿cierto? Una vez que tiene el tiempo correcto, ¿no es cierto?, este tipo de caja que puede tener no más de 1 kilo la pieza, no, menos todavía, menos, no me acuerdo exactamente, pero creo que tenía 600, 700 gramos, ¿no es cierto?, lleva 4 horas de calentamiento, ¿no es cierto? Entonces, una vez que está lista, ¿no es cierto?, se pasa inmediatamente a la cuba del agua, ¿no es cierto?, y ahí se apaga rápidamente. Tiene que ser inmediato el transporte, no mayor de 3 a 5 segundos, ¿no es cierto? Está al mismo lado del horno, ¿no? profe, Entonces, ahí sí, se efectúa una preguntita. la solución sólida sobresaturada. Y una vez que sale del agua, la ponemos en otro dispositivo, porque son normalmente diferentes, ¿no es cierto?, las instalaciones, y se coloca todas las piezas en canastas y se la lleva a efectuar el envejecimiento. Y el envejecimiento se hace para esa pieza aproximadamente en 200 grados, 180 a 200 grados. Y de ahí sale con la resistencia adecuada. Profe, Lógicamente, dos, una sí, pregunta tengo. sí. ¿Cómo se hace un tratamiento térmico, por ejemplo, que usted había dicho en el tema de la tapa de cilindro? Un tratamiento térmico es particular en los conductos de admisión, Sí, o sea, sin tratar, digamos, las otras piezas, la otra parte de la pieza. en el caso de la tapa, no lleva tratamiento térmico. Así como sale del banco, sería la condición que nosotros habíamos llamado a los 4 dígitos, vendría con una F al costado. Porque así como sale del banco de fusión, se Así se usa. lleva a la elaboración. Naturalmente, hay un procedimiento, ¿no es cierto?, mecánico para eliminar la arena del hoyo, ¿no es cierto?, que se fabricó, digamos, para que las piezas queden vacías, ¿no es cierto?, en los conductos, de tal modo que podamos eliminar esa arena que ha sido quemada ya por el procedimiento de fusión,
y se desmorona, ¿no es cierto? Se degrada, ¿no es cierto? Esa arena y se pierde. Por un procedimiento mecánico, como puede ser una máquina de vibración, como un martillo neumático, ¿cierto? Golpea sobre la tapa lógicamente, con una condición específica, ¿no es cierto? Como un golpeteo, ¿no es cierto? Sobre la tapa para que desaloje la arena. Luego se sopletea bien, ¿no es cierto? Para que no quede ningún tipo de residuo de esa arena. Entonces, de ese modo se termina, ¿no es cierto?, la pieza e inmediatamente se lleva a la línea de elaboración. Por supuesto que antes de romper, digamos, esos conductos de arena, la pieza tiene que pasar por una máquina, una sierra circular, donde se aplana, digamos, lo que es la superficie de esta pieza, ¿no es cierto? Porque lógicamente esta pieza se funde de este modo, pero a su vez acá tiene una serie de montantes, ¿no es cierto? Más o menos así, ¿no es cierto? Una serie de montantes, es decir, masas, ¿no es cierto? Que una vez que se completó la fusión de la pieza, se llena, ¿no es cierto?, hasta la superficie de estos montantes, porque debe mantener aluminio líquido, o sea, la aleación líquida, para que a medida que contraiga la pieza, ¿no es cierto?, sea alimentada por esos montantes, ¿no? Esos montantes son masas grandes, ¿no es cierto?, de material, digamos, son unas tortas, ¿no es cierto?, que van a hacer. Se llaman montantes o mazarotas. Todo sistema de colado tiene que tener esta condición, ¿no es cierto? Y a su vez, ¿no es cierto?, los ataques, ¿no es cierto?, para el llenado de esta pieza son dos, más o menos, conductos, más o menos así, ¿no es cierto?, donde se ingresa el material, dos de este lado y dos del otro lado, o sea que salen con 4 especies de brazos, ¿no es cierto?, la aluminio. Entonces, esto se corta, en el banco de colado se corta directamente esto, pero en las mazarotas se corta en una sierra, ¿no? Entonces, la sierra actúa, ¿no es cierto?, acá sobre este plano, ¿cierto?, sobre este plano, y separa lo que son los montantes. Luego, esos canales de colado y los montantes van al horno, donde se va a fundir el material para generar pues, piezas nuevas, ¿no es cierto?, en ese sentido. Se reutiliza, entonces Sí, sí, no se pierde nada, ¿no es cierto? Todo eso regresa a los hornos de fusión. Y bueno, para continuar con este tema, ¿no es cierto? Esta tapa tiene una aleación especial, ¿no es cierto? Que es justamente la que debe utilizarse, ¿no es cierto? Para que podamos tener, ¿no es cierto?, una muy buena colabilidad de la pieza. Colabilidad, decíamos que era la fluidez, ¿no es cierto?, para llenar todos los intersticios, ¿no es cierto?, que puede tener esa pieza. Y como ustedes ven, esta pieza es compleja, ¿no es cierto? Aparte, digamos, en los vacíos de estos conductos, tiene que tener la cámara de agua, ¿no es cierto?, por donde va a circular el agua de refrigeración del motor, y lógicamente tiene una serie de espacios o perfiles, ¿no es cierto?, medios estrechos, por donde debe circular el aluminio. Así como circula el agua, por otro lado va a circular el aluminio para llenar y conformar completamente la pieza. Esta aleación, ¿no es cierto?, por esta característica, y a su vez, digamos, porque también debe tener una buena resistencia, es una pieza compleja, ¿no? Porque aparte, si no obtenemos esa buena fluidez, ¿no es cierto?, van a quedar imperfecciones, ¿no es cierto?, en la masa de la pieza, y estas imperfecciones pueden dar lugar a que se comunique el agua con los gases o el agua con el aceite, ¿no es cierto?, de refrigeración, y se arme un flor de lío, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que tiene que trabajar, ¿no es cierto?, a una elevada presión por los gases, ¿no es cierto?, de combustión, y a su vez con un trabajo mecánico muy
extenso, porque justamente los 4 cilindros trabajan en permanente funcionamiento y a una revolución muy importante, ¿no? Entonces se utiliza una aleación que además de cobre, el cobre es resistente a la corrosión, que puede producir el agua, ¿no es cierto?, de circulación, que lógicamente tiene que ser un agua especial, ¿no es cierto?, pero puede ocurrir que por óxidos y demás, ¿no es cierto?, contamine los conductos, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser una aleación que también sea resistente a la corrosión, y el elemento que hace a la corrosión es el cobre. Y el silicio, ¿no es cierto?, aporta una buena resistencia mecánica combinado con el elemento cobre. Entonces, esta aleación, ¿no es cierto?, tiene que tener una preparación específica, porque aquí ocurre que el aluminio con el silicio, en la proporción de 12,6% que le decíamos, que es el eutéctico, ¿cierto?, en la aleación provoca una solidificación natural o normal, que se denomina la formación del silicio primario. Y el silicio primario es justamente el principal elemento que puede darnos una estructura tóxica, digamos así, o inadecuada para la aleación. Entonces vamos a hacer una condición necesaria para esta aleación, ¿no es cierto?, donde las aleaciones entonces, a ver si... bien. Vamos acá con... Entonces, decimos que las aleaciones de aluminio-silicio solidifican normalmente en una estructura acicular. Es decir, habíamos informado que esa estructura acicular es en forma de agujas, ¿no es cierto? Entonces, a esta solidificación, ¿no es cierto?, se le denomina primaria. Y la solidificación entonces está en forma de agujas. Lógicamente esta condición va a entorpecer, ¿no es cierto?, la solidificación para obtener una buena pieza, porque esas agujas, ¿no es cierto?, se van interponiendo a medida que se va produciendo el proceso de transformación de líquido a sólido. Entonces va generando obstáculos, es decir, que va generando como una canasta, ¿no es cierto?, que impide que esa aleación, ¿no es cierto?, pueda llenar completamente las distintas cavidades de la pieza. Y esa condición es la que, digamos, es inadecuada, ¿no es cierto?, para obtener la pieza, como normalmente deberíamos considerar, ¿no es cierto? O sea, el silicio primario, esta sería la consecuencia. Entonces, el silicio primario, acá lo vamos a poner. ¿Solamente en la composición eutéctica pasa eso? Sí, exacto. La solidificación normal del silicio, entonces, genera, ¿no es cierto?, agujas, que es la producción circular. Para evitar eso, ¿no es cierto?, nosotros le vamos a incorporar algunos elementos que digregan, digamos, esas agujas y generan la estructura globular, que es la que nosotros buscamos.
esa condición, ¿no es cierto?, de modificado justamente del eutéctico, se efectúa, ¿no es cierto?, con distintos elementos como son el sodio, el estroncio, el molibdeno, el cloro metálico, es decir, que sean, digamos, solubles, ¿no es cierto?, en el procedimiento de solubilidad, ¿no es cierto?, que va a tener la aleación, este proceso de las 4S, ¿no es cierto?, ¿cierto? Y va a generar la estructura globular. En las fotocopias, ¿no es cierto?, que nosotros hemos preparado, que tiene la unidad 2, ahí tenemos algunas imágenes, que yo la tengo por aquí en la foto. Bueno, se la paso después del tiempo, aunque tenemos otro tiempo, otro periodo, ¿no es cierto? Ya le voy a pasar entonces esta característica, ¿no? Entonces, esas agujas, entonces, son tratadas con estos metales, ¿no es cierto? Y van a generar una estructura globular de silicio adecuado, ¿no es cierto?, para la perfecta llenada de la condición, digamos, necesaria en la pieza. A ver, voy a buscar esas fotitos. Bien, ahí le he mandado entonces la foto justamente de la página de esta unidad 2, ¿cierto?, donde ustedes ven en la primera imagen, ¿cierto?, las agujas del silicio primario, que son las agujas que están digamos, en oscuro, digamos así, ¿cierto? Y esas agujas, entonces, son las que nos van a permitir, digamos, o nos van a impedir, digamos, un buen llenado de la pieza, ¿no es cierto? Y al lado, en la foto central, ¿no es cierto?, vemos la estructura justamente del eutéctico, que luego de haber sido tratado con las características que aquí observamos de estos metales, sodio, estroncio, normalmente estos dos son los más utilizados, ¿no? Hacen de que estas agujas aciculares, ¿no es cierto?, globulicen, ¿no es cierto?, en las estructuras del aluminio, ¿no? Este aluminio, ¿no es cierto?, sería lo que forman los granos, ¿no es cierto?, de la aleación. Estos granos vendrían a ser los componentes que están, digamos, a la izquierda del eutéctico, ¿no es cierto?, y el eutéctico sería lo que va a llenar, ¿no es cierto?, todos estos granos, ¿no es cierto?, como ustedes lo observan ahí, estos puntitos, ¿no es cierto?, que van
a globulizar, uniendo todos los granos de la aleación. Estos granos, el aluminio, con un ligero contenido de eutéctico, ¿no es cierto? Estos serían los granos de aluminio más eutéctico, mientras que acá tendríamos los eutécticos, ¿sí? Sería esta característica. Entonces, estos granos de aluminio más el eutéctico sería lo que se denomina dendritas. A lo mejor ustedes han escuchado este término. Las dendritas de la aleación del aluminio, que son unidas, ¿no es cierto?, justamente por el eutéctico, que era, digamos, lo que hacía de que, digamos, la solidificación sea espontánea, ¿no es cierto?, a esa temperatura de 577 grados, que decíamos, cuando hablábamos del aluminio. Entonces, ese aluminio debe ser modificado, y lógicamente el modificado se efectúa entonces con estos elementos en una determinada proporción. Algunos de ellos no se utilizan todos, ¿no es cierto? Pero normalmente se utiliza el sodio o el estroncio, ¿no? Y este sodio y el estroncio, ¿no es cierto?, se provee en diversos estados, ¿no es cierto? Puede ser en polvo o puede ser en pequeños trozos, ¿no es cierto?, que se dosifica convenientemente, el fabricante, ¿no es cierto?, lo dosifica, o sea, la química industrial prepara todo esto, ¿no es cierto?, y es tratado, ¿no es cierto?, a los fines de un buen proceso de tratamiento. Aquí le mando una foto donde pueden observarse cuál es el tratamiento que llevan a cabo, ¿no es cierto?, estas piezas para modificar el silicio. Ahora vamos a la parte esta. Profe, la imagen, digamos, de la izquierda es la solución sin modificar. Claro, sí, esos trazos negros, ¿no es cierto?, son las agujas del silicio. La del centro, ahí ya está modificada. Si ustedes pueden leer ahí la referencia después oportunamente o cuando la vean en las fotocopias, ¿cierto? En las fotocopias tenemos esas imágenes, yo las tengo por acá.